en día la sociedad se ha visto inmersa en distintos problemas éticos y morales, que ha cruzado barreras inimaginables. Se dice que en América Latina y el Caribe es la región con mayor porcentaje de embarazos no deseados en niñas menores de 15 años en todo el mundo. Sin embargo, en Perú también se viene vulnerando derechos y evidenciando la falta de conciencia moral en las niñas peruanas. Según el Ministerio de Salud MINSA, se reporta desde enero hasta finales de abril de este año 2023 más de 280 casos de niñas entre 11 y 14 años que han dado a luz a niños no deseados, productos de violaciones. Es decir, en nuestro país, una niña es ultrajada por una persona muy cercana a su entorno inmediato y se convierte en una madre a la fuerza. En el Perú, muchas niñas y adolescentes peruanas se ven obligadas a ser madres tras una violación sexual y por ello deben abandonar el colegio, olvidarse de sus proyectos de vida, de vivir sus etapas, de sufrir constantes violaciones ante sus derechos humanos. Desde hace más de 94 años, en distintos países ya hay un acceso al aborto terapéutico. Ante el caso de Camila, una niña de 13 años, víctima de violación, sumamos que además de representar un conflicto legal, también supone un problema moral. Es entonces que surgen las siguientes preguntas. ¿Será correcto matar como lo supone un proceso de autoaborto? Pero también surge la siguiente pregunta. ¿Se podría hacer una excepción ante casos de violación? ¿Es correcto traer a la vida un bebé producto de una violación sexual? O peor aún, violación ejercida por el propio progenitor de la víctima. Ante esta posición, reflexionamos y tenemos la controversia desarrollada. El Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso de aborto terapéutico y procesarla penalmente por autoaborto. Nuestra postura ante esta controversia es que sí se violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el aborto terapéutico y peor aún, procesarla penalmente por el concepto de autoaborto. A continuación detallamos cuáles son los argumentos de esta postura. En primer lugar, es claro precisar que el cuerpo de una menor no se encuentra preparado físicamente para concebir. Su estructura fisiológica se encuentra en un proceso de desarrollo y podría poner en riesgo su vida al momento del parto. En el caso de Camila, es claro precisar que se vulneró el derecho de decisión, pues la menor en reiteradas oportunidades solicitó el no tener un hijo producto de la violación de su propio padre. En definitiva, no estamos de acuerdo en cómo se llevó el caso de Camila. A Camila se le efectuó un proceso de redivictimización, donde ella volvió a revivir los traumas psicológicos que había sufrido tras este abuso a su persona. Seguiremos analizando el caso de Camila y lo haremos desde la libertad y la responsabilidad. Es importante señalar la libertad de las mujeres al momento de decidir realizarse un aborto, ya que ellas ponen en riesgo su propia vida. En la actualidad, si bien es cierto, existe una complejidad en el entendimiento de las razones que llevan a una mujer a este extremo, de manera que afectan los grados de democracia y libertad. El aborto es una problemática que nos interesa y repercute en toda la sociedad. Sin embargo, una mujer tiene libertad y la suficiente capacidad de tomar una decisión respecto a su vida. Como en el caso de Camila, que se puso en juego su vida. No se le brindó la libertad que exigen sus derechos de poder decidir ella sobre su cuerpo y su propia vida. La privaron de sus derechos de libertad, ya que ella no deseaba tener un hijo producto de una violación. Si nos basamos en la justicia y la felicidad, entendemos que la ética, la justicia y la felicidad están interrelacionadas. Y podríamos decir que la moral es la parte práctica. Por tanto, que si vivimos en una vida justa y ética, garantizaremos la posibilidad de vivir una vida feliz. Camila pide la justicia en primer lugar, castigo para la persona que abusó de ella sexualmente, que es su propio progenitor. En segundo lugar, exige y pide justicia para las autoridades que, vulnerando sus derechos, la llevaron a un precipicio de desesperanza y maltrato, tanto físico como emocional, más del que ya había sido sometida por su abusador.
Para que esta niña pueda encontrar una justa ética de justicia, es necesario que las organizaciones apoyen a Camila en su lucha de pedir justicia por la negligencia cometida por las autoridades peruanas. Pasó de ser víctima a ser victimaria. Para que pueda encontrar una felicidad, será necesario que los médicos peruanos brinden, en primer lugar, toda la atención psicológica, física a esta menor. Y sobre todo, que no se repitan más casos como estos, que afecten la vida, la integridad y la salud de un ser humano. Es así como esta niña, a la cual le robaron su inocencia, podrá encontrar una ética de felicidad. Si nos basamos en los derechos humanos, los actos de negligencia cometidos por las autoridades que recibieron el caso de Camila van en contra de la ética y la moral ante las responsabilidades que ejercen, ya que se vulneraron sus derechos humanos. Ante esta situación, la Organización de los Derechos del Niño ha recibido la denuncia correspondiente, ya que el Estado peruano ha vulnerado los derechos de Camila. En base al daño ocasionado, la ONU no solo pide que se repare el daño ocasionado a nivel físico y emocional, sino también que se apliquen las medidas necesarias para que no sucedan más casos como estos. En relación al caso del comportamiento humano, dio lugar a una verdadera pugna de los derechos, empezando por la vulnerabilidad de los derechos de Camila, siendo ya menor de edad. Según el decreto legislativo 635, en el artículo 119, se establece que el aborto terapéutico no es penalizado cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar daños a su salud, que en este caso sí sucedía eso con Camila. Reconocimiento del otro. Es indispensable identificar cómo piensas y, en consecuencia, cómo actuar en relación a algo. Y que la manera de conocer las motivaciones de una persona, las cuales definen tu gestión para que tú puedas tomar decisiones. En nuestro caso, Camila fue ignorada en su totalidad. Las autoridades no mostraron interés en el estado de la víctima, ya que la fiscal ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia de Camila, obligándola a ver a su padre en repetidas ocasiones. Entonces fue forzada a ver a su agresor. En conclusión, el Estado peruano violó sus derechos en una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso de aborto terapéutico y procesarla penalmente por autoaborto, afrontando así una situación de discriminación. Ante este caso, proponemos una indemnización de parte del Estado por violar los derechos de salud, moralidad e integridad. Reconocemos que esto no le devolverá su integridad, pero por lo menos esta ayuda económica servirá para el proceso psicológico y desarrollo personal a través de toda su vida en Camila. A la vez proponemos y exigimos la justicia para ella y para todos aquellos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Como última propuesta, solicitamos que las políticas públicas peruanas sean reformuladas para la prevención contra la violencia sexual y el programa de educación sexual integral sea fortalecido. Por último, sugerimos la creación de mecanismos necesarios para garantizar el acceso al aborto terapéutico en aquellas niñas que sufrieron violencia sexual, tomando en consideración los riesgos específicos que un embarazo no deseado implica sobre ellas. Muchas gracias por su atención.